Hola amigos, he creado este vídeo para ayudar a masters novatos y no tan novatos a elaborar sus aventuras. Tengo algo de experiencia y me gustaría compartirla con vosotros. Todos mis consejos pueden ser perfectamente aplicados a todo tipo de ambientaciones, ya sean fantasía, ciencia ficción o contemporáneo. Como este es el primer vídeo, trataré el tema más básico y principal para crear una buena aventura. Generalmente, las aventuras surgen por capricho de las musas en cualquier momento, sin embargo, sobre todo a los que empiezan, a veces puede resultar difícil comenzar a crear la aventura. Para ello explico en este vídeo cómo hacerlo de forma sencilla si llegamos al caso de no saber cómo empezar. Elaborar la trama. Si la historia que cuentas no es interesante, difícilmente crearás una aventura que pueda llenar a tus jugadores, por buena que sea tu interpretación o intensos que sean los combates. Paso 1. Sinopsis. Como muchos ya sabréis, los masters, al igual que los escritores y los compositores, también nos enfrentamos al terror de la hoja en blanco. Por ello, más para ayudaros a nosotros mismos que otra cosa, nos inventaremos una pequeña sinopsis como los que hay en el reverso de las novelas. Esto nos ayudará en gran medida a hacernos una idea de cómo empezar y seremos libres de cambiarlo a gusto conforme avancemos. Un ejemplo de sinopsis: la historia tratará sobre una escabrosa serie de asesinatos en serie, en los que los jugadores se verán envueltos por casualidad y uno de ellos será culpado de ser el asesino. Los jugadores deberán buscar al verdadero culpable para limpiar sus nombres mientras evitan a las fuerzas de la ley. Como veis, es una trama simple, muy estereotipada y nada original, sin embargo ya nos da un punto de partida, y nos facilitará en gran parte el trabajo. Luego iremos dándole forma y puliéndola. Paso 2. Ambientación. Casi tan importante como la trama, es el lugar donde se ubica. Esto repercutirá en gran medida en la calidad de la aventura y también nos ayudará a que la historia siga un curso fluido. Es recomendable que antes de ponernos con los detalles de los sucesos, creemos un entorno anterior, y le demos vida, ya sea un pequeño pueblo rural plagado de paletos, un peligroso suburbio de ciudad o una densa jungla, por poner unos ejemplos. Por ello dividiremos las zonas en dos tipos: pobladas y despobladas. Si basamos nuestra historia en un pueblo, ciudad o en cualquier zona en la que viva gente con la que los jugadores pueden interactuar de forma más o menos pacífica, diremos que es una zona poblada. Para dar vida a una zona poblada simplemente nos haremos a nosotros mismos estas preguntas. ¿Es rica o pobre? Esta pregunta nos permitirá saber los medios con los que vive la gente, la fuerza de la ley y en gran medida su forma de tratar a los jugadores según su apariencia. ¿Está muy poblada? No es lo mismo un pequeño pero próspero punto comercial que una próspera ciudad hiperpoblada. ¿Es peligrosa? Los bandidos, ladrones y desesperados acechan en todos lados, ya sea en un suburbio o en el centro. Esto también afectará a si los PNJ tratarán con miedo o con curiosidad a los jugadores. ¿Hay alguien al mando? Ya sea un alcalde borrachuelo o un exmilitar retirado, saber quién es el que manda dirá en gran medida cómo gobierna, o si no hay nadie, cómo reina la anarquía. Sin embargo, si decidimos ambientar la aventura en una dungeon o mazmorra, en un bosque o en cualquier zona donde el peligro esté presente, diremos que es una zona despoblada. En ese caso cambiaremos las preguntas. ¿Hay pueblos cerca? Esto indicará lo desprotegidos que estarán los jugadores e incidirá directamente en la dificultad de la aventura, ya que al dejar a los jugadores en una mazmorra sin posibilidad de regresar a por provisiones les supondrá un reto mayor, haciéndoles valerse más de sí mismos y adoptar una postura precavida. ¿Es la zona peligrosa por su propia naturaleza? No es lo mismo un bosque que una densa jungla alienígena de plantas carnívoras, o una cueva que una gruta en un volcán. Esta decisión también influirá mucho en la dificultad de la aventura, pero también incidirá en la sensación de peligro y desafío de los jugadores. ¿Las criaturas que lo pueblan son inteligentes? La zona puede estar habitada por peligrosas bestias, por una tribu de orcos o por mercenarios. Esto nos dirá si hay trampas ocultas, campamento o por el contrario, hay criaturas tan peligrosas que no permiten a nadie poblar la zona. ¿Hay zonas de refugio?
Una caseta abandonada en un bosque o un oasis en un desierto no solo servirán a los jugadores para poder darle un respiro a sus personajes, también nos dará una zona bastante buena para incluir elementos importantes de la trama. Por el contrario, podemos desechar estos refugios para aumentar todavía más el desafío de la aventura. Así pues, pondré todo en marcha siguiendo la sinopsis que di en el paso 1 y os daré un ejemplo. Dado que nuestra zona va de asesinatos, será mejor exponerlo en una ciudad, se podría en un pueblo o incluso en un hostal, pero me recuerda demasiado a las novelas de Agatha Christie. ¿Es rica o es pobre? El asesinato se cometió en la barriada pobre de la ciudad, los que viven en ella son trabajadores, vagabundos y pandilleros. ¿Está muy poblada? Sí, a los jugadores les resultará difícil moverse por las calles entre el gentío. ¿Es peligrosa? Sí, las guerras entre bandas, los ajustes de cuentas y los robos están a la orden del día. ¿Gobierna alguien? No, la zona está prácticamente olvidada por el resto de la ciudad, sin embargo, los líderes de las bandas compiten por el control del barrio. Como veis, la trama ha tomado forma prácticamente sola, teníamos una típica historia de asesinato, sin embargo, ahora la ambientamos en un mundo de bandas mafiosas en guerra, en la que hay varios bandos y a los jugadores les han pillado en medio de todo. Sin embargo, esta trama está sujeta todavía a posibles cambios para poder hacerla más impredecible, pero por ahora trabajaremos con esto. Paso 3. La trama en sí misma. Ahora que tenemos la base nos podemos enfrentar al punto más importante y difícil de la creación de aventuras, la trama. En el caso de aventuras en una mazmorra o en zonas despobladas es bastante simple, muchas veces se limita a escapar o explorar la zona, o bien a encontrar un objeto o criatura, entonces solo tendremos que inventarnos una historia de lo poderoso / peligroso que es ese elemento en cuestión y por qué los jugadores deberían encontrarlo, o bien, porque deberían escapar de ese lugar. Ejemplo. Estáis en las antiguas minas enanas de Karak-Banr y habéis oído historias sobre la corona del antiguo rey de la mina, elaborada en Gloomhill y con poderosas runas talladas, muchos reyes y museos enanos ofrecerían una fortuna por ella. En este tipo de aventuras la trama es algo más secundario y generalmente no es necesario enrevesar la historia ya que el punto fuerte será la exploración y el combate. Sin embargo, en las aventuras en las zonas pobladas la cosa cambia, tanto las acciones de los jugadores como de los NPC cambiarán y se transformarán según los acontecimientos, por lo cual es mejor relatar lo mejor posible la trama y que ésta sea sólida. En este caso lo mejor es volver a las preguntas. ¿Qué ha pasado? Con esta pregunta trataremos de explicar cuál es el detonante de la trama, ya sea la muerte de alguien, la desaparición de algo o cualquier cosa, cuándo y dónde ha pasado. Esto nos permitirá situar la acción en una zona en concreto, lo cual nos ayudará a situar a los jugadores en un punto de partida y nos permitirá ejercer mejor control en el desarrollo de la aventura. ¿Quién es el responsable? Esto es importante, ya que normalmente ese será un NPC importante, generalmente el antagonista. ¿Por qué lo ha hecho? La pregunta más importante, esta ya delimitará el resto de la trama. ¿Qué tienen los jugadores que ver con esto? En esta parte si los jugadores fueron contratados por alguien, si fue solo por el azar o el destino, o si alguien está tratando de fastidiarles. Cuanto más detalladas sean las respuestas, más iremos concretando la aventura. Así pues, siguiendo nuestra aventura de ejemplo las responderé, usando ahora la sinopsis y el entorno. ¿Qué ha pasado? Un asesinato, han matado a un importante investigador que se había infiltrado en una de las bandas, lo han matado a cuchilladas por la espalda. ¿Cuándo o dónde ha pasado? Ha sido a medianoche, en un callejón poco transitado pero no muy apartado de una calle principal. ¿Quién es el responsable? Un matón de poca monta que no está en las bandas, conocido en los barrios bajos por su falta de escrúpulos. ¿Por qué lo ha hecho? Fue contratado por el jefe de policía, que es corrupto y tiene un trato con la banda en la que el detective se infiltró, supo que el detective le había descubierto y encargó el asesinato antes de que hablara. ¿Qué tienen los jugadores que ver con esto?
Los jugadores solo pasaban por la zona, el asesino se chocó con uno de ellos mientras huía de la escena del crimen y cae al suelo junto al jugador, el asesino se levanta rápidamente y se mezcla con la multitud, antes de que puedan reaccionar, una prostituta chilla y grita que han apuñalado a alguien, entonces la multitud señala al jugador que está en el suelo y dicen que él es el asesino. En el choque, el verdadero asesino dejó caer el cuchillo ensangrentado. Un grupo de policías corruptos que estaba en la zona preparados para actuar antes de que nadie pueda sospechar nada trata de detener a los jugadores usando medios violentos, los jugadores deberán enfrentarse o huir de la policía mientras descubren qué es lo que está pasando en realidad. Y ya está, con unos simples pasos ya tenemos los grandes rasgos de nuestra historia, solo tenemos que unir los puntos y tendremos la historia base, a partir de ahí solo tendremos que pulir los elementos que cojean y añadir NPCs y sucesos que aumenten el interés de la aventura, de los cuales ya hablaré.